El Dios desorden. te bendiga mucho, que tengas un bendecido día. Quería compartir del devocional de este día y quería hablar del desorden. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 37, dice: Mas Absalón huyó y se fue al Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Y así estuvo Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. ¿Y por qué el desorden? Porque en este capítulo nos cuenta el desorden que ocurre con un hijo de David con respecto a su hermana Tamar y Amón, el cual la deseó y el cual abusó sexualmente de ella. Y se cumple la palabra porque lo que David sembró en corrupción, o sea, en inmoralidad, comienza a repercutir en sus hijos. Y uno de los problemas actuales de la actualidad y los problemas que siempre van a afrontar las personas son por ahí los desórdenes sexuales, que debemos corregir porque vienen desde generaciones atrás. Entonces son temas que por ahí no se hablan, no se tocan, pero que traen consecuencias trágicas a las vidas de las personas. Es decir, estos temas que no se tocan, que no se hablan, son problemas que vienen de muchas generaciones atrás, maldiciendo y trayendo consecuencias sobre las familias desastrosas. En este caso, Amón abusa de Tamar, que era hermana de Absalón, lo cual también genera en Absalón una sed de venganza terrible. Y fue planeando la manera y la forma de vengarse y de matar a su hermano y de traer consecuencias sobre la casa de David, pero nefastas, porque fue público todo lo que ocurrió y todo lo que sucedió y lo que iba a pasar después también con Absalón, que se iba a sublevar y que iba a traer al reino de David tanta tristeza y tanto dolor. Y cuando me meditaba en esto, trae tristeza y trae dolor también saber que el desorden sexual es uno de los problemas de mayor maldición en la vida de las personas, y que si no se resuelven y no se tratan y no son sanados por Dios, van a seguir trayendo consecuencias a nuestras vidas, a nuestra familia, a las generaciones. Por eso cuando Dios viene a traer su palabra, trae claridad. Y cuando hay desórdenes de este tipo, si no se toman decisiones, si no se toma una determinación de comenzar a ordenar nuestras vidas, eso va a traer consecuencias. Y eso fue lo que comenzó a pasar en la vida de David, porque él fue el primero que sembró incorrectamente. Entonces nosotros debemos entender de que cuando hay inmoralidad en este ámbito y en esta área, son áreas que se necesitan corregir y que muchas veces se necesitan ayuda. Entonces nosotros debemos día a día meditar en estas áreas. Aún Jesús lo dijo, diciendo: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo, porque adulterar tiene que ver con mantener relaciones fuera del matrimonio con una persona que no es el cónyuge, que no es la pareja, que no es el compañero o la compañera. Pero Jesús va más profundo y dice: yo les digo que si tan solo miran y codician, en su corazón ya adulteraron. Es decir, ya pasa a partir del pensamiento, de los deseos, de lo inmoral, que en la mente simplemente se piensa. Y cuando se piensa lo incorrecto, en algún momento eso va a dar a luz el pecado. Entonces debemos entender que debemos purificarnos, porque dice la Biblia que tal es el pensamiento en el corazón del hombre. Cuando habla del hombre, habla en general, no tanto hombre como mujer. Tal es el hombre, es decir, somos lo que pensamos. Entonces debemos entender que vivimos en una sociedad corrompida, en una sociedad con un estereotipo sexualizado que nos lleva al error, al pecado, a lo inmoral y a lo incorrecto. Y debemos cuidarnos mucho, aún en las redes sociales, en lo que miramos, en lo que consumimos. Y debemos mantener una mente limpia, pura. Por eso dice la Biblia que todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, en eso debemos pensar. Entonces, el primer pecado que viene es en la mente corrompiendo y desviando de los propósitos de Dios. Y eso va a llevar a que tomemos decisiones equivocadas y erradas. Pero por eso debemos nosotros, a la luz de la palabra, examinarnos, ver cómo estamos, en qué situación nos encontramos. En el caso de David, podemos ver que las consecuencias, las malas decisiones que él tomó, trajeron tristeza a la familia, trajeron desorden, trajeron todo tipo de maldiciones que quizás él no se esperaba. Pero el enemigo siempre se maneja con derecho legal. Él no va a actuar sobre algo sobre lo que él no tenga derecho. Siempre busca que la persona abra puertas, y una vez que la persona abra puertas, él puede entrar. Entonces nosotros debemos guardarnos en estas áreas. Debemos ser tratados por Dios, debemos ordenarnos y entender de que quizás heredamos muchas maldiciones y muchas cosas que no eran nuestras, pero que hoy en el nombre de Jesús tenemos el poder y la autoridad para cortar y para romper con todo aquello que a Dios no le agrada, con todo aquello que nos separa de su propósito y de su voluntad, y que el desorden tiene que ser ordenado.
el desorden en nuestra vida tendremos que ponernos a cuenta y aún volvernos a Dios con todo el corazón, no solamente pedir perdón por nuestros pecados, sino por las de generaciones atrás, que abrieron puertas que trajeron consecuencias sobre nosotros y que quizás sin darnos cuenta van a tener consecuencias sobre la siguiente generación, porque hay maldiciones que se van pasando de generación en generación, pero Dios las vino a romper. Sin ir más lejos, por ejemplo, nosotros cuando vamos a los encuentros siempre se charla y se habla de que es muy común ver, por ejemplo, el divorcio. Padres separados, hijos separados, nietos separados, son maldiciones. O si no, por ejemplo, abuelos alcohólicos, hijos alcohólicos, nietos alcohólicos, problemas de adicción. Y si lo llevamos en todas las áreas, siempre es un patrón que se repite porque son maldiciones espirituales que están en la vida por puertas que se abrieron, que se siguen pasando de generación en generación. Pero creo que en este tiempo, si Dios nos está hablando de esto, es porque Él quiere romper y cortar con toda maldición, con toda atadura que venía no solamente de nosotros, sino de generaciones atrás. No buscar un culpable, sino rendirnos delante de Dios y clamar por su misericordia para que Él haga algo en nosotros. Así que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.